Hola gente, hoy os traigo pues una entrevista o una charla muy especial que me hace muchísima ilusión con una persona que es una profesional con mayúscula y que ahora mismo está dando mucho que hablar porque no se calla y siempre dice la verdad. Jesús Cintora, ¿Qué tal? muchas gracias. ¿Cómo estás? No es para Por tu tanto, pero bueno, amabilidad, no, sí, buenas, sí, sí encantado. es, sí es. A ver, yo te conocí, fíjate, yo no te conocía porque yo vivo sin tele, entonces estaba viendo una entrevista que te estaban haciendo y ante una pregunta un poco capciosa que te hizo una periodista así como con doble sentido, tú te viniste arriba y dijiste, yo no me debo a nadie, yo trabajo para la gente, yo trabajo para el público. Y a mí eso me hizo así y me hizo pensar, entonces comencé a seguirte porque para mí no es muy normal que profesionales o periodistas digan cosas así. ¿Vale? Entonces te seguí escuchando y me di cuenta que lo tuyo era muy vocacional. Y me empecé a plantear la diferencia entre un periodista de profesión y un periodista vocacional. Cuando he empezado a leer tu libro sí que cuentas un poco sobre eso. Entonces, mi primera pregunta es hacer un poquito de memoria. ¿Cómo recuerdas tú o de dónde viene esa vocación? O cuando eras pequeño, ¿qué pensaste? Quiero ser periodista, quiero contar historias. Bueno, más que nada, hilándolo con lo que decías al principio, sí, es posiblemente un buen tiempo para reivindicar que puede y debe haber un periodismo que se deba más a la ciudadanía que otra cosa. Es cierto que las intromisiones políticas han llegado a un punto en el cual hay profesionales a los que se nos puede apartar de programas que están yendo razonablemente bien, incluso bien y muy bien, de las televisiones. A mí me ha ocurrido. Y los enjuagues que llega a haber desde la política y desde poderes económicos, mediáticos, son de todo menos democráticos y como tal hay que denunciarlos. Entonces, a ver, yo deberme, pues me debo evidentemente a mis padres, me debo a los maestros que tuve en el colegio, me debo a gente con la que pude hacer prácticas en la radio y aprender, me debo a gente que tuve como superiores y pude aprender, y me debo a equipos con los que he podido trabajar y que han contribuido a que hiciéramos buenos programas. Pero sí que, bueno, pues a veces sí que conviene decir que en estos tiempos en los cuales hay tanta intromisión política, todavía sí hay gente de profesionales que no se deben y que no se prestan a estar al servicio de ningún partido político. Uno puede tener sus ideas, que yo las tengo, pero sí que es cierto que ahí está, que me han quitado con gobiernos distintos. Y además se nota mucho cómo hay quien está en la política no para servir, sino para servirse de la política. Y hay casos que están siendo muy clamorosos, de gente que llega a la política prometiendo cambiar muchas cosas y al final lo que hacen es vivir de la política o de los entornos de la política. Esta es la historia. Entonces, bueno, si me hablas de orígenes, yo reivindico esto. Igual que reivindico, pues el primer sentimiento que tuve probablemente para contar historias era seguir los medios de comunicación, que era la televisión pública en aquel tiempo, de mi infancia, que no había otra. No teníamos otra. Y luego, pues, un maestro de la escuela que tuve que fue determinante en el colegio, pues que era un corresponsal de la comarca del Moncayo, que enviaba artículos a la prensa local y que me animó a empezar a enviar algunos textos y así fue. Todo eso te ha pasado una factura bastante grande y es así como has decidido empezar a escribir libros y contarnos la verdad. No exactamente, porque es el quinto libro que publico. Sí, pero la gente no lo sabe. Entonces, bueno, pero... Yo no lo sabía. Bueno, pues una cosa es lo que sepas, otra cosa es lo que ocurre. Claro. Lo que ocurre es que yo empecé a escribir libros ya en el año 2015, publiqué el primero, y han salido 5, y entonces, no, el primero fue acompasado a la etapa de televisión de las mañanas de 4, luego he ido haciendo 5 libros ya, y en cierta forma yo sí creo que pone de manifiesto que intento ser polifacético, pues intento escribir, intento hacer radio, televisión, estar muy presente en el entorno digital, que es el entorno presente y futuro absolutamente. Bueno, intento ser versátil en aquello que me gusta y para lo que me he formado, que es la comunicación. En el momento actual en el que estamos viviendo, todo el mundo comenta y todo el mundo sabe que estamos muy manipulados y que las noticias nos las cuentan como les da la gana contárnosla. Tú en este libro eres muy claro hablando de ello y a mí me interesa mucho hablar del lenguaje que utilizan a la hora de contarnos las noticias, porque una misma noticia, dependiendo de las palabras que utilices para contarla, va a generar unos efectos u otros en la persona que los escucha. Hablas mucho también en este libro de que tengamos la capacidad de discernir, de pensar.
que no seamos gente o no traguemos con todo lo que hay que tragar, sino que busquemos información para llegar a tener nuestras propias conclusiones. Muy bien. ¿Puedes hablarnos un poquito del lenguaje periodístico o quieres que te haga preguntas así un poquito más concretas? No, Dale, si dale. quieres, Porque no es lo te mismo cuento si contar un quieres. hecho que decir, por ejemplo, podría ser que esos podrías, ¿no? Esas palabras. Entonces, ahora mismo que todo está en Internet, cuando tú ves los vídeos que son más vistos, tienen unas frasecitas que son, que luego a lo mejor no tienen nada que ver con lo que cuenta el vídeo, ¿no? A ver, si me preguntas por el lenguaje periodístico, cosas que podría decir. En primer lugar, yo creo que es bueno y yo reivindico el oficio, o sea, y reivindico incluso la formación periodística, en tiempos en los cuales parece que se intenta despreciar continuamente que la gente tenga una formación en el periodismo, incluso un título, que parece que ya cualquiera puede hacer cualquier cosa y como que se menosprecia el hecho de la... Llevamos tiempo en el que se ha menospreciado la carrera de periodismo. Sí, sí, sí. Yo particularmente, yo no puedo hablar por todos los que han estudiado esa carrera, pero a mí particularmente me sirvió y mucho, y me enseñaron y un montón. Y no solo del periodismo al que me dedico. Tuve la oportunidad de aprender conceptos audiovisuales relacionados con el cine, relacionados con la publicidad, relacionado con las relaciones institucionales, relacionado con el marketing. Incluso cuando uno ve conceptos de las relaciones institucionales, como pude ver en la carrera, me han servido también para desempeñar la labor periodística. O sea que, por supuesto, que la formación hay que reivindicarla siempre. Luego, otros conceptos que ligan mucho lo que es la formación con la calle, creo que es bueno tener un lenguaje natural, sencillo, directo. Claro, comprensible. Eso no es casualidad, eso se trabaja. Eso sí. También yo lo trabajé en la carrera y me tocó trabajarlo. Yo, por ejemplo, el tiempo en el que estuve con Iñaki Gabilondo hubiera sido imposible si no hubiera utilizado un lenguaje que es lo que él pedía, tanto a la hora de redactar los textos como de expresarse, que es este tipo de lenguaje claro, conciso, directo y natural, ¿no? La radio debe ser eso y el periodismo debe ser eso. Lo cual no quita en la línea de lo que decías tú también, pues que estamos en tiempos en los cuales, pues sí, hay mucha mentira o hay mucha suposición, hay gente que son intrusos también en todo esto. Pero también es verdad que hay que comprender que hay una parcela en lo que son las redes, en lo que es lo digital, en la que participa un público que yo no digo que solamente pueda participar aquel que tiene una carrera y todo esto, no estoy diciendo eso. Es bueno también que participe en la comunicación gente que está en otros conceptos de la comunicación, en el entretenimiento, por ejemplo, hay gente maravillosa haciendo entretenimiento o haciendo, ¿sabes?, un periodismo diferente al político o al económico, el que puedo hacer yo. Pues tiene que haber gente que haga un poco de todo, no pasa nada. Lo que pasa es que sí que es cierto que cada cosa tiene sus cánones. Igual que yo respeto a aquel que controla el periodismo deportivo y yo no controlo tanto, a veces como que no se ha respetado o no se respetan conceptos relacionados pues, con el otro tipo de periodismo. No todo el mundo tenemos por qué servir para todo. No, eso estoy de acuerdo contigo, no todo el mundo sirve para todo. Y hay mucho intrusismo. Sí que es cierto lo que dices que a los periodistas en general, desde un tiempo a esta parte, no se os tiene muy en consideración. La gente no tiene... De ti tienen muy buena opinión, porque pues de todo hay, de todo hay. De todo hay, como en todos lados, sí. Pero de la gente normalmente de ti tiene muy buena opinión, porque me lo han expresado estos días. Dice, Jesús Cintora, una persona que hablaba muy claro y hablaba de las cosas que nos preocupaba a todos nosotros. Eso también yo lo noto cuando veo tus vídeos, el lenguaje que utilizas, que es muy claro, que es muy directo, que es muy sencillo, que conecta mucho con la gente y me imagino que eso lo tienes estudiado. Incluso, esto te lo voy a preguntar porque lo vi en los últimos días, en los vídeos tuyos te da la risa. Y es que yo no sé si es que te da la risa porque esto se ha convertido en algo tan esperpéntico a veces o porque hay que quitarle importancia a ciertas cosas y personas que están saliendo y que están pasando en España y que es una forma de decir, mira, no compréis esto y no os fijéis en esto porque esto es... iba a decir mierda, pero como no puedo permitir, yo no soy periodista, pues sí, esto es mierda. Bueno, al pan pan y a la mierda mierda, quiero decir. Bueno, a veces se pueden decir cosas muy duras con una sonrisa en la boca, ¿eh? O sea, sí, estoy de acuerdo. Incluso se debe. Claro, esto por una parte. Por otra, posiblemente al mismo tiempo que estamos hablando de un lenguaje periodístico directo y claro y natural, va ligado también a poder hacerlo de una forma agradable. No porque uno se enfade o grite, incluso tiene que llevar más razón, ¿no? Que hay un tipo de periodismo que se ha ejercido y se ejerce
con ese tipo de oratoria, ¿no? Agresiva. Hay tiempo para todo, ¿eh? Yo no digo que tú puedas informar de un crimen con una sonrisa en la boca. No, eso no. Vale, todo tiene su historia, pero sí que puedes hablar perfectamente de una situación política con una sonrisa en la boca, porque encima la ocasión lo merece. Vale, lo cual no quita para que no bajes al fondo. O sea, hay gente que a lo mejor adopta un tono dándose con mucha importancia, ¿no? Muy engolado, de persona supuestamente seria, pero luego te está ocultando la realidad. No se atreve a contar lo que pasa. Y otros pueden estar sonriendo y al mismo tiempo pueden estar contándote verdades que otros, por muy serios que se pongan, incluso corbata y se peinen a raya y con gomina, no te van a contar. O sea, que es que todo... ¿sabes? Es tan relativo, eso por un lado. Y luego en lo que decías tú de, pues habrá gente... Yo me gusta decir que ni soy tan malo como algunos lo pintan, o incluso me han censurado por ello, ni tan bueno como pueden decir otros, ¿no? Tendré partidarios, detractores. Lo que sí tengo es una situación de estar apartado de los medios de comunicación de los grandes durante más de 3 años. Me apartan con este gobierno, que es el gobierno actual, que es el de Sánchez, en la televisión pública, con un programa que iba bien. Entonces, eso es una canallada y como tal hay que denunciarlo y como tal muestra que, por mucho que digas tú, sí, también hay gente que me tiene ganas y que actúa. Y luego puede haber otro público que por supuesto que sigue lo que hago, ¿no? Y a ese público me debo y a ese público nos debemos los comunicadores. Para comunicar tienes que tener receptores, gente que te sigue y es lo que hay. Yo tengo la enorme suerte de que todavía, a pesar de los pesares, hay gente que me sigue, que tiene su mérito, porque no es lo mismo cuando tú tienes una ventana de mucha gente. Si te cierran esa ventana, pues buscas otras que pueden estar en lo digital. Bueno, hablando de lo digital, que es un mundo para mí muy peligroso porque hay muchísima información que se entremezcla y todo el mundo consume ya, yo creo que más lo digital que los medios convencionales. Yo creo que la gente ya no lee el periódico, yo no veo a gente leyendo el periódico, ni casi la tele. Digo, yo misma no tengo tele desde hace muchísimos años. La gente joven vive más en el mundo virtual que en el mundo que nosotros llamamos real, porque el virtual también es real, ahí hay una realidad. De hecho, en tus conferencias o la que yo fui, por lo menos hay más gente mayor de una determinada edad que la gente joven. Cuando, por ejemplo, yo te veo una persona con un lenguaje muy fresco, muy joven, que podías atraer a un sector de la población pues, que ahora mismo está estudiando y se está formando. ¿Cómo hay que llegar a esa gente? Porque viven en otra historia. De hecho, yo creo que ahora mismo los que se siguen moviendo más para cambiar las cosas seguimos siendo gente de ya una edad que ellos que han nacido en otra historia. Entonces, ¿cómo ves eso? ¿Cómo piensas que se puede actuar ahí? Al final, buena parte de mi público está en aquel público que me ha visto en la televisión o me ha oído en la radio, y ese público es más bien adulto. En la televisión ha quedado un público más bien en esa línea. Y luego, a ver, yo soy una persona que ahora mismo tengo 47 a punto de cumplir 48. Esa es la realidad. Me gustaría tener 20 años, bueno, ¿sabes? Pero el lenguaje que y 25, 30 y correr como corría con 18, sí. Pero la realidad es la que es. Tengo 47 a punto de cumplir 48 y vengo de un entorno que es el entorno de los medios. Yo me di a conocer por la televisión y por la radio, que tiene un público pues más bien adulto. Y luego encima lo que es el contenido político pues suele atraer a un público también adulto. Esa es la realidad, hay que ser humilde y sincero en ese aspecto. Y luego incluso puede haber gente que pueda tener mi edad, haber tenido el pasado que he tenido yo en la radio, en la televisión tradicional, que es un público más adulto, pero incluso tener más capacidad de conectar con un público más joven, pues habrá que ocurrirá así. Yo, en mi caso es ese. Dicho esto, vamos a ver, cuando tú hablabas de lo virtual, leer, no leer, cuando tú lees en lo digital también estás leyendo. Sí, cambia las ventanas, cambian los canales. Al final cambia el continente, el contenido debe ser parecido. Quiero decirte, hay veces que se plantean debates en torno a la verdad, la mentira, incluso se utiliza fake news, al final es la mentira de toda la vida, incluso debates sobre lo digital, qué pasará, es bien, mal, lo digital está ahí. Y está ahí para quedarse. ¿Sabes? Sí. Hay debates históricos que se han planteado cuando surgió la televisión, cuando la radio fue aquello que venía después de la imprenta y demás, y cuando la televisión venía después de la radio, y ahora se está planteando algo, en cierta forma, en la línea, cuando vemos que lo digital va a toda mecha y está dejando en un segundo lugar la televisión tradicional, etcétera, etcétera, paulatinamente. Hay que ser realistas. Esto es lo que hay. O sea, lo que hay es un entorno digital. Ponerse a debatirlo, hay gente un poco anquilosada, por decirlo de una forma diplomática, que se niegan a ver la realidad. Pero al final es leer, tú vas a leer en lo digital. Si un comunicador tiene que saber adaptarse y comunicar
en ese entorno. Si tú quieres seguir en los viejos métodos y que ¿sabes? No me refiero a eso. Anclado... Me refiero porque en lo digital... No digo por ti, cuando digo tú quieres seguir, hablo de forma general. En general, yo también hablo en general. Me refiero porque en lo digital los vídeos que más se mueven y se hacen virales suelen ser vídeos con noticias a veces pues, que son fake o muy estrambóticas o muy temas así, que a veces dice, pero bueno, ¿cómo la gente se cree esto? ¿Sabes? Sí, total. Y entonces eso a mí me lleva también a preguntarme qué tipo de cabezas estamos creando, porque yo no entiendo que haya gente que, bueno, no voy a poner ejemplos, pero bueno, que se crea así. Y entonces, leyendo en tu libro que había un estudio de la Universidad de Massachusetts, me parece, bueno, si quieres te busco la cita, que pues eso, que habían estudiado en los últimos 10 años que los vídeos que más se viralizan, los que pasa la gente y al final los que cree, entonces ¿qué ocurre? Que acabamos teniendo un mundo con terraplanistas que piensan que no gobiernan, yo qué sé, extraterrestres y estamos aquí todos temiendo a los Illuminati y cosas de ese tipo. Y todo eso está en la red, todo eso lo consume gente muy joven. Entonces yo me ha pasado no solo con gente de mi entorno, de mi edad, que digo, pero ¿qué me estás contando que la Tierra es plana ahora? ¿Sabes? No solo eso, sino que la gente joven que luego van a generar la sociedad del futuro está consumiendo y creyendo esas historias. Entonces... Hay conceptos que estás planteando que son así y es la realidad. Es decir, en los entornos digitales el lenguaje que está claramente primando es un lenguaje más sensacionalista, insisto, un lenguaje a veces menos en la línea de lo que es el oficio y la deontología periodística, es cierto, cautiva más pues aquello que va directamente a la sensación más que a la reflexión, cada vez se reflexiona menos. Es cierto también que vamos a consumos cada vez más individualistas, igual que la propia sociedad. Eso está ahí, es la realidad, sí, y como tal hay que valorarlo y luego ya la repercusión que puede tener en la sociedad, pues sin duda es importante. O sea, al final la correa de transmisión que hay entre los medios de comunicación, y cuando hablo de medios de comunicación incluye ya, si quieres, porque son medios de comunicación, a las redes y la sociedad y el comportamiento que tiene la sociedad es increíble, es así, es una realidad. Y estamos ahora mismo en parámetros que son los siguientes, son... un trasvase hacia medios digitales, que son las plataformas, que son grandes empresas de comunicación que tienen un poder enorme en el terreno comunicativo. Te hablo de Google, te hablo de Elon Musk y Twitter y X, antes Twitter, te hablo de Meta, que tienen además la capacidad de llegar de forma más inmediata y mucho más global a millones y millones de ciudadanos y de ciudadanas y de personas, hablando conciso, y al mismo tiempo hay una historia que es el algoritmo, un factor que es el algoritmo, que cada vez va más relacionado con tener nuestros datos, con tener acceso e interés en captar nuestra vida privada, con saber qué es lo que nos interesa, incluso ofrecernos aquello que ellos quieren que nos interese a partir de lo que nos interesa. Claro, todo eso va generando unas corrientes de opinión. Eso crea unas corrientes de opinión, como cuento en el libro, que es tremendo hacia dónde vamos. Sí. Entonces, vamos a ver, ¿qué puedo yo proponer en este sentido? ¿Cuál es tu opinión como periodista? Más mi propuesta. Siempre me gusta decir que soy un periodista que intenta adoptar un punto de vista crítico en la vida, porque siempre creo que es bueno analizar de forma crítica la realidad, no ser un lamebotas y una persona que diga, ya hay otros para decir qué bonito es todo y qué maravilloso, pues hay cosas bonitas y otras que hay que denunciarlas. ¿Qué propongo y qué me gusta proponer? Porque creo que siempre es bueno proponer. Propongo la cultura. Propongo la reflexión, propongo el conocimiento, propongo la lectura, propongo el sentido crítico de la vida. Eso es lo que nos puede, en cierta forma, no sé, salvar. Armar de ciertos valores, ¿sabes? Empoderar, que se dice ahora esa palabra, tan manida a veces, frente a lo que viene. O sea, estamos en un tiempo en el cual el propio sistema, tal y como está montado, quiere fundamentalmente mano de obra, quiere gente que piense poco, que cumpla un papel, al poder ser en la máquina productiva en la que está, y no toque mucho las narices, ¿sabes? Cuando digo que no toque mucho las narices, que no piense demasiado, y si piensa, que piense algo, pero que se vaya a dormir y que lo ponga en común que ponga un tuit, ¿sabes? Y ya está. Eso es. Pues en este sentido, y termino. Termino. En este sentido, por eso sí, reivindico el periodismo crítico y reivindico la lectura, la cultura, el conocimiento, porque es lo que nos puede dar herramientas frente a esto que viene, que es un ciclón.
Totalmente. Yo pienso que estamos, por un lado, mira, pienso que tenemos mucha suerte porque estamos viviendo una transformación muy importante en la historia y lo estamos viendo. Estamos vivos y estamos aquí y lo estamos viendo. Como otras veces yo he pensado, "Jo, me gustaría haber visto la revolución industrial", pues ahora estoy viviendo la revolución tecnológica. Entonces hay que estar con los ojos muy abiertos y decidir qué sociedad queremos construir de aquí en adelante, que es la gente joven y es la gente que está ahí en Internet, por eso te lo preguntaba. Con respecto a lo que tú has dicho del sistema, a ver, yo me lío mucho para hablar de algo que tú has resumido en 2 frases y que cuando lo leí dije, mira, ahí se nota el oficio, me llegó al alma. Que dices, cuando tenía 20 años pensaba que había cuestiones troncales en el sistema que se podían cambiar, que podía cambiar. A mi edad he comprobado que lo fundamental está atado y bien atado. Si acaso nos va transformando. Y esa frase para mí fue lapidaria, porque no es que tú transformes nada, es que tienes que estar ojo a visor porque si no el sistema te transforma. Con lo cual, al final, tu capacidad del ser, el ser humano que tú quieres, de tu libertad, que es lo único que tienes, de generar tu libertad, se ve totalmente, pues iba a decir guillotinada, se ve guillotinada por cómo el sistema se va montando. Con respecto a eso, yo creo que es muy, muy importante la reflexión de las personas y la capacidad analítica, el discernimiento para poder entender qué es verdad, qué es mentira y qué elijo, porque la libertad es tu capacidad de elección y tu capacidad de pensamiento. No me enrollo más, voy a la siguiente pregunta. No, porque... De hecho, sí, me gustaría añadir una cosa con lo que decíamos y lo que estabas comentando. Hay un factor que también se añade a todo esto. Tenemos dirigentes políticos habitualmente muy cortoplacistas. O sea, lo que es analizar lo que viene y tomar medidas, eso prácticamente no existe ya. Están pendientes de de lo inmediato, de lo que va a ser y controlando incluso. Hasta el tuit del periodista están controlándolo en gabinetes de comunicación. Esto es así, esto porque no sé por qué me lo han contado. O sea, están más pendientes de lo inmediato, del comportamiento y del control del periodista de turno o del influencer, de la encuesta de opinión que va a salir ese mes o esa semana, que de las políticas a medio y largo plazo. Y eso es terrible. También estamos en eso. Es así. Y luego añadiré otra, más en el sentido optimista, por no ser catastrofistas. La realidad es que nosotros estamos analizando esto desde un prisma de, yo al menos voy a hablar de mí, una persona más cercana a los 50 años que otra cosa. Yo quiero pensar que a la gente que viene con 20 años, pues evidentemente le van a esperar momentos complicados, ¿no? En todo esto, pero también quiero pensar que va a haber conocimiento, que va a haber talento, que va a haber imaginación para intentar adaptar eso a su realidad. Voy a confiar en esto. Pues... Sí, porque no quiero caer en todo aquello que cuando nosotros éramos jóvenes se decía. No. Entonces yo quiero pensar que ellos encontrarán también la forma de ir acompasando esto a su modo de vida. Quiero pensarlo, quiero ser optimista en ese sentido. Confío en la sabiduría y confío en la humanidad. El ser humano es infinitamente, a veces, más potente de lo que nos creemos que puede ocurrir. Lo cual no quita para que efectivamente hay que andar despiertos, hay que apelar a un sentido crítico, incluso, vamos a ver, incluso guerrero, si lo quieres decir así, frente a lo que viene, porque lo que hay es claramente gente pues, con mucho interés de controlar el cotarro, que es lo que ha pasado siempre, pero ahora pues probablemente ahora mucho más. Y encima con apariencia de libertad y con apariencia de creerte que porque como tienes TikTok y puedes bailar y que te vea gente y mira tú qué mono, qué mona estás y has puesto un tuit o un vídeo en TikTok y te han dado no sé cuántos likes, que es la historia la que estamos, lo del like, crees que tienes una repercusión. Pues que sepas que puedes hacer eso, pero te puedes comer los mocos a medio y largo plazo. Entonces, hay que apelar a que hay posibilidades de un mundo posible. Hay un mundo que es posible, pero ese mundo posible nadie te lo regala. Hay que pelearlo. A ver, yo lo que me doy cuenta, esto lo he hablado también con más personas, esto es como una conversación cotidiana que te voy a preguntar sobre ello. A medida que vamos viendo más y más vídeos en Internet, porque ahora estás en el metro y todo el mundo está enganchado, antes en el metro la gente leía libros, ahora estás enganchado, la gente está con una pareja, con su pareja tomando algo y está con el móvil. Y cuanto más vídeos ves, incluso yo lo he comprobado en mí, como que más obtusa está la mente. Hay una pérdida de lenguaje importante. Cuando dejamos de utilizar ciertas palabras, cuando nuestro lenguaje se vuelve más parco, eso nos lleva también a dejar de reconocer ciertas cosas que pasan por dentro. Si tú no las puedes poner nombre, no existen. Con lo cual, hablando de la gente joven, mi opinión es que, Dios mío, yo creo que se están perdiendo muchas cosas porque el lenguaje está cambiando mucho y no saben expresar
no saben expresar muchas veces lo que les ocurre por dentro. Y hablan y conviven porque les oigo en el metro y les oigo en la Escuela Oficial de Idiomas hablar mucho con frases hechas. Eso pierde esa capacidad de reflexión, esa capacidad analítica que puede dar pie a que muchos dirigentes todavía nos manipulen más, ¿no? Y nos lleven más como borreguitos. Entonces yo no soy tan optimista en eso como tú. A ver, yo creo que tenemos el deber de ser optimistas. Yo siempre digo, a veces me han dicho a mí, ¿no? Eres crítico, con lo cual eres pesimista. Yo soy de los que considera que ser crítico es ser optimista, porque el pesimista es aquel que es conformista con lo que hay, no cuenta lo que hay de malo y lo mete debajo de la alfombra. Sin embargo, criticarlo, ponerlo sobre la tabla, sobre la palestra, es mostrar lo que hay con un afán de mejorarlo. Entonces yo sí creo que va a haber que mejorar determinadas circunstancias. Que las circunstancias son adversas y son complicadas, lo son, no digo que no, hemos hablado de esto y como la maquinaria, si quieres llamarle, la máquina está cada vez más en producir, en que no molestes, claro, que no seas contestatario en sociedades cada vez más individualistas. Es así, es lo antisocial por antonomasia. Es así. Lo que igual no quita para que, yo creo que aquí estamos en esta conversación reivindicando valores como la reflexión, como el sentido crítico, como incluso un cierto sentimiento de rebeldía o de levantamiento frente a eso. Dicho esto, no podemos caer, a mi modo de ver, en cualquier tiempo pasado fue mejor, nosotros sí que vivimos, pero los de ahora mal, eso... Aquí hay gente de nuestra generación que ha tragado y que traga carros y carretas con una enorme hipocresía y que está para dar pocas lecciones sobre determinadas historias. Yo lo vivo y lo viviré. Por eso a mí el concepto de lo de ahora y lo joven me pone a veces de los nervios porque creo que también nosotros somos generaciones que hemos tragado con cosas y hay gente que ha tragado y ya está, y nos vendieron incluso, ¿no?, un mundo y unos dirigentes que iban a cambiar y luego realmente que cambiaron. Hay conceptos, hay quien tiene la teoría de que la historia se repite y que son ciclos. Bueno, hay cosas que van mejorando, sin duda, pero que también nosotros tragamos lo que... Vamos, carros y carretas, y a lo mejor no navegábamos en el móvil y sí, jugábamos al balón, pero también nos dieron sopas con ondas, ¿sabes? Cualquier edad y cualquier persona ha tenido su historia de vida y cualquier época igual. Pero lo que yo no es que sea optimista, o sea, ni optimista ni pesimista. Creo que la crítica constructiva es buena, eso es así, pero sí que creo que hay una falta de creatividad. Y lo veo incluso cuando miro en el arte. Las corrientes artísticas se están repitiendo. No veo demasiada innovación. Por eso pienso que nuestras mentes se están quedando un poquito más obtusas. Pero bueno, pues yo qué sé, es lo que tú dices, es lo que hay y con respecto a eso vamos a tener que tirar y vamos a tener que ir viendo cómo evoluciona la sociedad. Sí, sobre todo más los que vienen, sobre todo los que vienen que tienen un terreno muy, muy diferente. Son los jóvenes los que siempre han hecho evolucionar las sociedades, ¿no? Nosotros también, todo el mundo. A ver, todo el mundo. Aparte que, a ver, pero los jóvenes, no jóvenes, ya digo que a mí lo del edadismo... Hay gente, por eso, es decir, hay gente que tiene 60, 50 y tiene la mentalidad más joven que uno que tiene 20 y al revés. O sea que no, yo creo que no va tanto de eso como de la realidad que tenemos hoy en día. Yo a veces se clasifica demasiado, creo yo, en edad y en género. Creo que perdemos a veces demasiado tiempo en eso. Entonces, ocupamos demasiado tiempo en eso. La realidad es que al final la máquina, que digo yo, la maquinaria que funciona, el sistema tal y como está concebido, desde el ángulo de un periodista, de un comunicador, lo que puedo decir es que apelo al sentido crítico, a la reflexión y apelo también a la gente que viene nueva, que trae conceptos nuevos, que trae un talento determinado. Y sí, vamos a ver, que se puede criticar lo que viene, pero la realidad es que lo que hay ahora es gente que ha caído en censurar, es gente que ha caído en los oligopolios, es gente que ha caído en autoritarismos, además con apariencia de democracia y de qué progresista o qué guay soy, que eso ha ocurrido también. Hay gente que ahí están... la ultraderecha no es de ahora, ya viene de atrás. O sea, que no ha surgido, venimos de donde venimos. Que no estamos generacionalmente como para dar lecciones, ¿sabes? Que también han ocurrido cosas de estas y peores. Con lo cual, el concepto debe ser analizar lo que viene, que sí que es un ciclón. Es un ciclón porque es algo totalmente diferente, igual que en su momento hubo otro tipo de parámetros. Tú imagínate cuando surgió la televisión. Porque ahora nos está pareciendo la leche lo que está ocurriendo con las redes, que lo es, y que tiene un potencial más inmenso que lo que fue la televisión. Pero imagina lo que pensaba esa gente cuando veía ahí a esos... El diablo. Claro, bueno, el diablo. Mira, mi abuela me tenía contado, mi abuela Milagros, cuando pasó el primer coche o vehículo por mi pueblo, fueron con palos porque decían que era brujería aquello.
Claro. Me lo contaba mi abuela, en Los Mesones, que es una calle de mi pueblo, que se llama Los Mesones. Fueron allí una serie de gentes porque iba a pasar un coche y tal, lo anunciaron y dijeron y fueron porque era brujería aquello, ¿no? Fueron los más, Fíjate, ¿eh? Y los más católicos del eso es de lugar. antes de Eso me ayer. contaba mi abuela. Eso es de antes de Yo ayer. no estaba para comprobarlo, pero mi abuela a milagros me lo contó. No sé Entonces cuánto quiero es. decir, bueno, pues Contando son eso. tiempos diferentes, pero sí hay que estar al loro, pues claro, quien nos quiere controlar y quien maneja, y es evidente que sí, que nos debe preocupar el individualismo, nos debe preocupar la superficialidad, nos debe preocupar la cantidad de bulos y de mentiras que le llegan a la gente y Es que la que gente se cree, que eso la es gente tremendo. actúa además con esos Es que contenidos adulterados. va a acabar gobernándonos un youtuber. A ver, yo lo veo y digo, al final va a acabar gobernándonos un youtuber. Bueno, también hemos llegado a un tiempo en el que ha habido dirigentes políticos que han llegado a gobiernos y realmente saltaron a la fama por ser tertulianos. No eran youtubers, pero eran tertulianos. Cuidado, ¿eh? Bueno, Ya te digo yo que no estamos como para dar muchas lecciones. Aquí ha habido gente, porque los he tenido yo en una tertulia, que se dieron a conocer al gran público como tertulianos. Y han llegado a presidentes, vicepresidentes, ministros, líderes de la oposición, líderes de partidos políticos. Saltaron a la ya. fama siendo tertulianos. Entre tertuliano y youtuber, no sé yo si No hay estamos como mucha para. diferencia, no hay mucha No sé yo si diferencia. estamos como para dar lecciones. No hay mucha diferencia. Mira, quería preguntarte esto. La mejor definición de periodismo que yo he oído en un debate que estaba viendo Javier Gallego de Carne Cruda, ¿le conoces? Estaban todos allí, pues porque el periodismo no sé qué, porque el periodismo está contaminado, porque el periodismo ahora tal, porque antes... Y de repente les cayó a todos y se le dijo, el periodismo es un método, y punto, es un método de verificación. Y eso me pareció lapidario. ¿Realmente se verifican las noticias, porque yo creo que se cuenta todo como quitando cuatro muy por encima? A ver, Te yo dejo de entrada no pensando. comparto esto de que el periodismo es un método. Un método de verificación. No, Dejo. porque no. El periodismo afortunadamente es un oficio muy amplio en el cual hay gente que verifica y otra gente que simplemente hace un periodismo de contar historias, o un periodismo. Yo concibo y respeto el periodismo que hace deporte o el periodismo que Bueno, hace vale, moda. claro. Yo te digo mi punto de vista, es decir, que no es necesario a veces el periodismo que verifica. Incluso Quiero decir, el es periodismo como enormemente. método de verificación de noticias, de algo cierto, de la verdad, Sí, de pero bueno, no es ir a la un ligera. factor en determinado tipo de periodismo, pero no es solo ese tipo de periodismo. Incluso a veces hay que tener cuidado porque con la apariencia de que se verifica se manipula. ¿Sabes? Es que yo no tengo la receta como para decir lo que es el periodismo y lo que no. Sí sé que hay muchos tipos de periodismo, que hay factores como efectivamente la verificación que son muy importantes, pero luego hay otros que son la comunicación, que también lo es, porque tú puedes tener algo muy verificado, pero no comunicar, no llegar, incluso que te censuren y no poder comunicar porque te han censurado, por mucho que verifiques, tú verificas y lo haces en tu casa y te lo quedas, no comunicas. Y luego hay muchos, lo bueno que tienes es que hay muchos tipos de periodismo. Hay periodismo político, económico, pero también lo hay de moda. Sí, lo hay, ¿no? Y tiene que haberlo. Y un periodismo cultural, y un periodismo económico, ¿sabes? Hay un periodismo que se dedica a difundir, pues, pongamos por caso, ¿no? Bueno, pues temporada de museos y no tiene que verificar. Sí, bueno, Pero, eso y sin embargo comunica y traslada, igual que un periodismo del entretenimiento, y también hay que saber entretener, ojo, que es muy complicado entretener. Yo reivindico el periodismo que creo que está más ahora mismo amenazado, que es el periodismo de investigación. Hay parrillas, por ejemplo, televisivas públicas, de gentes que se llenan la boca de, la progresía y no sé qué, y como otros gobiernos han ido recortando el periodismo de investigación, periodismo crítico. Ese periodismo me parece enormemente valioso, admiro a la gente que investiga e investiga bien y que a veces incluso algunos se juega la vida, y ese periodismo, que debiera ser, yo creo que debería estar en un pedestal, ese está perseguido, ese está en desuso. ¿Por qué? Porque es incómodo. Porque, hombre, meter las narices donde no conviene, eso es lo que peor llevan los poderes. Ese es el que reivindico, y el que admiro, y el que digo hay que proteger. ¿Y qué se puede hacer? Pues Es que no, va en la, o sea, bueno, ¿tú crees? va en la línea de reivindicar mayores cauces de libertad frente a aquellos que se llenan la boca de eso y no lo cumplen y no lo respetan. Solo hay que ver las parrillas de lo que están haciendo, por ejemplo, con dinero público. Es lo que se hace con... Es bueno que haya entretenimiento, pero hay un periodismo de investigación, por ejemplo, o un periodismo crítico que está más claramente perseguido o arrinconado o tiene menos espacio. Cada vez se ha ido tendiendo a periodismo y, por ejemplo, a espacios de actualidad más controlados, con contertulios más controlados, claro, con escaletas más controladas y con apariencia de somos súper guays, súper progres, súper... No.
Cada vez más la intromisión política es una amenaza para el periodismo. Por eso, sí, sin duda que es una amenaza también, o es algo a tener en cuenta la intromisión o el enorme potencial que tienen las grandes plataformas tecnológicas. Pero cuidado, que los intentos de control y los controles por parte de poderes políticos no son de ahora. Vienen ya de ahora y de antes. El intentar controlar el mensaje es algo bastante constante en la historia. Claro, es que es lo que mueve a la gente. Entonces, por eso hay quien se lamenta ahora, los muros, las redes, tal, y lo que habéis hecho y lo que hacéis vosotros, que también eso, por cierto, contribuye a que haya gente que haya sentido un desapego con lo que había o lo que hay y busca contenido en otro lugar. Yo te pondré en mi caso, mi ejemplo con Patas. Yo, si no fuera por la red, estaría desaparecidísimo. A mí me han cerrado las puertas de los medios tradicionales de masas, además viniendo de buenas audiencias y con un gobierno que es muy progresista. Me cerraron las puertas. Si no llega a ser por lo digital, por tener una presencia y cientos de miles de seguidores en lo digital, estaría cao. Con lo cual, que no me vengan a mí con el discurso este de que la pureza está en los medios tradicionales, porque es una puñetera mentira. Lo que habrá que hacer es analizar, tanto en un ámbito como en el otro, lo que está bien y lo que está mal. Pero que no me vengan con rollos de esto es lo bueno y esto es lo malo, porque gente y gentuza hay en ámbitos muy diferentes. ¿Cómo ves tu futuro? El futuro, pues en mi pueblo solemos decir que en la fuente somera, que es donde está el cementerio. No nos vayamos tan lejos. Criando malvas. El futuro inmediato, seamos cortoplacistas. Ahí acabamos todos, los que mandan menos. Bueno, ¿cómo te ves a nivel profesional? A nivel profesional, pues siempre que tengas... ¿Te ves haciendo tú tu propio programa, montando tu productora? Siempre que tenga salud, pues haciendo cosas de periodismo, de comunicación, al mismo tiempo que intentaré hacer otras, que la vida es muy amplia, ¿no? Me veo en eso, comunicando, pues haciendo espacios. Me gustaría desempeñar una labor con una cierta regularidad, que es lo que me han ido truncando en momentos que eran a lo mejor los mejores y me truncaban, por no decir me censuraban. Eso ha ocurrido, esa es la realidad. Es mi sino, de cierta manera. Pero me veo comunicando, yo a la vida le pido tener salud, y una vez que tenga salud, y esto me lo tomo además, hay que relativizarlo un montón, ¿sabes? Esto es algo que hago, que intento hacer de la mejor manera posible, pero también lo relativizo, porque si no lo hubiera relativizado hubiera acabado fatal. Claro, eso hubiera acabado fatal, porque me han truncado en momentos cumbre. Entonces o lo relativizas o tienes dos opciones, o en fin, o ir a por alguien o mejor relativizarlo. Es lo que hago. Entonces, bueno, pues habrá espacios. Aparte que yo soy de los que piensa, y es evidente, no es que lo piense, es una realidad. Los gobiernos pasan, mi título de periodista permanecerá hasta que se no te lo quitan, ¿sabes? Ya, pero bueno. Pues te quiero terminar, porque no tenemos mucho, la hora más o menos, con una pregunta que te traslado de parte de un alumno. Conozco la respuesta, pero te la voy a hacer. Y tiene una parte muy profunda para mí dentro de lo que dijo, porque me dijo, pregúntale si realmente le ha merecido la pena. Dice, porque es un tío que ha llegado a la élite, que podría estar arriba del todo haciendo programas de televisión y más, podría estar forrado viviendo muy bien, y se le ha encargado por hablar de las cosas que a la gente les interesa y por ser sincero. Dice, pregúntale si realmente merece la pena ser tú, pagar todo ese precio por ser tú, cuando tú ya sabes que eres tú y puedes vivir bien. Eso me pregunto. Entonces la pregunta me he explicado. ¿Crees que merece la pena o al final lo dices, bueno, yo sé quién yo soy y puedo... A ver, yo creo que de entrada hay que quitarle de boato todo esto, porque yo no era consciente cuando me quitaron de que me iban a quitar, te lo digo tal cual, ¿eh? O sea, yo no es que dijera, yo aquí voy en plan Agustina de Aragón y que pase lo que sea, no fue así. O sea, la censura fue tan cruel que no era consciente de que iba a ocurrir, te lo digo tal cual. Esa es la realidad. O sea, si alguien te dice que, por ejemplo, te van a llamar a un espacio de la radio y televisión pública con este gobierno y que te van a hacer la vida imposible y te vas a vivir un calvario, pues yo no me lo hubiera creído, pero fue así. Esa es la realidad. Y te quitan además de forma muy rauda. Estuve 8 meses en la televisión pública, además pasándolo especialmente mal por la campaña que me hicieron en medios de comunicación, auspiciada incluso por gente, sí, que estaba en el entorno del gobierno, porque no convenía. Ya habían decidido que no convenía. Es así. Entonces, bueno, pues a ver, cuando dices la élite, no esto de la élite es tan relativo. Hay gente que es enormemente feliz haciendo un programa de radio local y es un referente en la radio local y es enormemente feliz. La comunicación, sí te diré, si lo ves desde esa perspectiva, creo que hay que intentar analizar la vida. Yo soy un chaval de pueblo
de un pueblecito de 3.000 y pico habitantes, y me llegan a decir que llego a hacer programas de radio y de televisión con la gente con la que he tenido la suerte de trabajar en grandes medios de comunicación, pues yo creo que hubiera estado perfectamente conforme con lo que he conseguido hacer. Esa es la realidad también, todo hay que naturalizarlo. ¿Que podía o puedo estar más tiempo? Pues ya veremos. Pero que también hay que ver y valorar lo que he conseguido hacer. ¿Que ha sido injusto cuando se me ha apartado? Sí, muy injusto. Pero bueno, también hay que hacer el balance y ver esto. Ya te digo que esto es un camino, la vida es un camino que es más bien breve y conciso, y al final se va al hoyo, créeme, el que gobierna 10, 15 años, 4 o 5, y el que tiene un programa y se lo quitan, todos acaban igual. Esto ya estaba en las coplas de Jorge Manrique, sí, ¿sabes? Entonces, no, pues no está, no es más historia. Yo intento dedicarme a esto con naturalidad, con profesionalidad y sin darle tanto boato y sin dejar de denunciar, eso sí, lo que se me ha hecho es una canallada, pero también intentando poner el prisma en el tiempo que vivimos, que no es exclusivamente lo que me pasa a mí, es lo que le ocurre a un montón de comunicadores, y sobre todo un entorno que sí que es muy cambiante, que es lo que hemos tratado aquí, que tiene mucho que ver con el lenguaje y con lo que le está llegando a la ciudadanía, que está cambiando sin duda pues la sociedad, sí, y más que la va a cambiar. Más que la va a cambiar. Bueno, me quedo con la importancia de leer, de todo lo también, que hemos hablado. También, pero cuidado que leer es leer un libro y también es leer en lo digital, no deja de ser leer. Sí, si quieres, quédate, yo creo que hay un concepto que es aprender. La vida es un aprendizaje constante. Sí, eso es... Adquirir conocimiento, tener una vocación, ¿sabes? De adquirir conocimiento, no de cerrarse y de creer que uno todo lo sabe. Es que al final también es comunicar, es compartir, es intentar ser mejores. Es lo que nos diferencia de ser una ameba. O esta gente que se cree que todo lo domina y porque tiene un poder determinado que le han dado en el Parlamento ya es, ¿sabes? La pera. ¿Qué va? De hecho, la gente lo que más disfruta es compartir. Bueno, sobre todo lo que más disfrutas es cuando compartes con gente a la que quieres, cuando compartes con amigos, cuando compartes cosas. Y luego a veces incluso valorar que la cabeza no está solo para llevar la boina. No, claro. O para teñirse el pelo, o para, ¿sabes? O para mirarse a ver el último peinado que uno se ha hecho y mira qué guapo soy, ¿no? Y cómo me adulan los periodistas de cabecera y todo esto, ¿no? Que hay gente que tiene esa tentación de creerse, y todos estamos de paso. Los presidentes cambian, los periodistas cambian, los futbolistas cambian. Los modelos, las modelos cambian. Los influencers cambian. La vida cambia. Y no estaremos para ver lo que es la putada. Nunca se sabe. En yoga sí, porque nos reencarnamos. No olvides eso. Seguro. ¿Quién sabe lo que pasará? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde? Bueno, muchas gracias, Jesús. Muy interesante por este ratito esta charla. Y gente, espero que os guste. Y bueno, pues me lo dejáis en comentarios o ya nos vemos por clase y me lo decís directamente, que siempre me lo dicen directamente. O sea que nada, nos vemos. Os mando un beso. Y nada más. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. No, espera, un abrazo. Si yo siempre termino con un abrazo. Gracias, yo siempre termino con un abrazo. Gracias.